Hola chicos, ¿qué tal? El siguiente trabajo tiene que ver con el encajado de un bodegón, el bodegón que están viendo en pantallas. La idea, en primera instancia, es tener muy bien tajado su lápiz. Es importante tener un lápiz bien tajado con el fin de poder maniobrar, modificar eh, y, digamos, hasta inclinar el lápiz, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo un pedacito de lija con el cual también he frotado ligeramente con el fin de poder hacerlo más puntiagudo. Punto número 2, dividir el área de trabajo en 4 cuadrantes. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? El objetivo, chicos, que cualquier encaje o encuadro, al menos debemos saber dónde se encuentra el punto central y a partir de ahí dirigirnos hacia todos los espacios del trabajo, de dibujo o de la composición, que también lo he dividido de manera digital, pero para que tengan referencia por dónde deberíamos partir. Luego de eso, empezar a hacer algunas medidas, como por ejemplo algunas distancias, como qué distancia se encuentra, digamos, la figura circular en este cuadrante, la esfera en este cuadrante, y si ese centro hacia abajo, qué distancia también debajo de la circunferencia hacia la parte inferior tiene. O también saber cuánto mide la circunferencia con respecto a la altura total. Entonces así vamos a poder sacar distancias y podemos sacar un mejor encuadre, ¿no? Si ven en la imagen, pueden darse cuenta que la circunferencia o 4 veces se repite hacia la parte de la cima, pero no necesito medirlo todo hasta la cima, ¿no? Lo que necesito es medir lo que sucede dentro de ese cuadrante y poder comparar con los otros elementos, ¿ya? Y la idea no es dibujar completamente la circunferencia o directamente el cuadrado, sino es empezar con el encajado por bloques muy sencillos o básicos, ¿no? Por ejemplo, yo me doy cuenta que la altura del centro con respecto a la circunferencia no está tan pegado, ¿no? Ahora me doy cuenta más claro, ligeramente pegado, podría estar un poquito más cerrado, más pegado hasta esta altura, ¿no? Y a partir de ahí yo no voy a hacer ninguna circunferencia, solamente voy a hacer la idea de las fronteras de dónde estaría, en este caso, la circunferencia. Punto número 2, también la altura, ¿no? Por ejemplo, yo voy a medir la altura de la parte superior de la línea del centro hacia la esfera. ¿Cuántas veces se repite esa línea? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 veces, 5, hasta 6 veces. Es decir, desde el punto de acá hasta acá abajo, tengo aproximadamente 6 divisiones, ¿no? Puedo dividir acá en 3, ¿no? La mitad de acá sería la mitad 3, este sería el tercero. No, acá lo divido 3 veces, 1, 2, ok. Y acá también divido 3 veces, 1, 2. Listo. Ya tengo más o menos una guía de por dónde estaría la circunferencia, es decir, esta parte vacía es la que, digamos, tiene la separación de la circunferencia o tiene la distancia de la circunferencia con respecto a la mitad del eje, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿dónde estaría el otro límite? Vamos a verlo otra vez. 1, 2, 3. Sí, podría ser, en este caso, el tamaño de la distancia superior, casi el tamaño de esta altura, hasta 3 veces, ¿no? 1, 2 y casi, como les digo, la tercera parte. Pero recuerden que una circunferencia no es es un cuadrado perfecto. Les había explicado en clase que un cuadrado perfecto implica, en este caso, que tenemos todos los lados horizontal y vertical, como si fuese una ventana, poder armar una circunferencia perfecta, ¿no? Mira, yo cambio el tamaño del lápiz, no. Y esta distancia también la repito hacia el otro lado, ¿no? A ver, si tengo esta distancia, acá también tengo esta distancia y por acá estaría, en este caso, el cuadrado
de la circunferencia. Y oh maravilla, oh coincidencia, en este lado voy a medir si se parece mucho a esta medida. Esta distancia es más pequeña que esta de acá. Y ya, entonces ya tengo una medida. Este es más grande, ¿no? Con respecto a esta distancia, ¿no? Este más pequeño, lo repito acá. Sí, ok, ya lo tengo. Listo, ya tengo mi circunferencia ubicada. Ya. ¿Por qué por un cuadrado? Porque todavía no vamos a dibujar todas las formas. Solamente vamos a ubicar dónde estarían alineados los elementos. Ya. Otro punto importante. Ahora vamos a ver. Podríamos ir hacia el lado izquierdo para encontrar la forma de esta especie de hexágono o hexaedro, ¿no? O también podríamos ir a la parte superior donde está el triángulo. O que en este caso es una especie de pirámide de 6 lados. Una pirámide de 6 lados. Y vamos a dividir. Primero identifiquemos si tiene el mismo tamaño de la circunferencia. Ya. Entonces el cono o la pirámide de 6 lados es bastante angosta, bastante pequeña. A ver, vamos a ver otra distancia. Primero identifiquemos la punta de la pirámide. Ya, la punta de la pirámide, ¿qué tamaño se encuentra con respecto a la parte de arriba? A ver, tenemos, una medida. Y luego vamos a repetir. Miren. Mágicamente, aproximadamente la mitad de este punto de acá hasta la mitad de este cuadrante, justo se encuentra aproximadamente la punta en este caso de la pirámide, ¿no? La punta de la pirámide. Ahora, ¿a qué distancia del centro se encontrará? Yo podría indicar la distancia, pero todavía simplemente voy a marcar la parte horizontal. Ya, la parte horizontal. Yo sé que no voy a dibujar el triángulo, pero yo sé que ahí está el límite de mi pirámide. Y ahora voy a ver el otro límite del lado lateral de la pirámide, miren. En este caso, la punta del lado derecho de la pirámide está aproximadamente no tan pegada al punto central, sino ligeramente más alejada, ¿no? Que será un aproximado de esta altura, ¿no? A esta altura aproximada. Y podría indicar que no es un cuadrado perfecto que le agarra acá, sino es un poquito más alargado. Y prácticamente estaría a esta altura la distancia del cuadrado, ¿no? Pero solamente la punta, ojo, ¿eh? La punta, ¿no? Si ven exactamente, la punta coincide con el borde de la circunferencia. Qué interesante, perfecto. Y ahí yo puedo indicar que solamente la punta sería la altura en este caso de mi cuadrante, ¿no? De mi triángulo. Y voy a hacer en este caso la distancia, la medida de dónde estaría ubicado, ¿no? La forma del espacio de trabajo. Ahora hacia el otro lado, ¿cuánta distancia, cuánto ancho tendría? Eso es lo que tenemos que medir. Y voy a hacer una comparación pequeñita. Este espacio entre el centro y la punta lateral del triángulo la voy a repetir. ¿Cuántas veces se repite al lado izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo, ¿cuándo se repite? A ver, 1, 2, 3, 4 veces. Exactamente 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces. Hasta acá. Hay un aproximado que puede estar hasta acá. Y entonces acá estaría ubicado el otro borde, ¿no? El otro borde de mi triángulo. Y ahora, ¿dónde estaría la punta? Entre estos lados, aproximadamente en el centro, estaría ubicado. Está un poquito más a la izquierda. Ahí está. Y voy a borrar un poco. Ahí está. Y de acá a acá, el eje central, el punto central, nos va a indicar, ¿no?, que nuestro triángulo va a formarse correctamente, ya, para que no esté chueco. Luego, seguimos con la otra figura, que es una figura que está inclinada en diagonal, ¿no?
Pero lo importante acá es lo siguiente, ¿no? Saber si es que está por encima o por debajo de la circunferencia, ¿no? Así que vamos a darnos cuenta si es que está por encima o por debajo de la circunferencia, ¿no? Y me doy cuenta que está ligeramente por encima, ¿no? Estaría por esta altura aproximadamente, ¿no? Por esta altura estaría aproximadamente la punta de la pirámide, ¿no? Y también me voy a indicar que la punta de la pirámide no coincide exactamente con la punta del hexágono o del hexaedro, ¿no? Entonces, si la punta de la pirámide, esta punta de acá, no coincide con la punta inferior del hexaedro, sino está ligeramente más hacia la izquierda, ¿no? Ya, ahí está. Ahí estaría la punta del hexaedro. Entonces ya tengo el límite de donde podría yo diagonalizar la forma del hexaedro, ¿no? Pero ya lo tengo cuadrado. Ahora, la pregunta es hasta dónde voy a marcar, ¿no? Se ve un poco de oscuridad en la figura, pero si es que nos acercamos un poco y vemos algunos detalles, nos vamos a dar cuenta que la distancia es mínima con respecto al lado de acá, ¿no? La distancia de acá es más pequeña que con respecto a esta, ¿no? Prácticamente es más de la mitad, ¿no? Más de la mitad. Más de la mitad. Entonces podría tener esta distancia aproximadamente. Ok, listo. Más de la mitad. A esta distancia estaría. Es decir, este lado lateral es más angosto que este de acá, ¿no? De la mitad un poquito menos, ¿no? Entonces ahí tenemos la ubicación de la otra figura, ¿sí? Y ojo que estoy hablando de la punta de la figura del triángulo. No estoy hablando de la parte interior del triángulo, de la forma exacta de los lados. Ojo, todavía no he marcado la parte inferior de los lados. Eso me falta, ¿ya? Pero ya tengo encuadrado mis tres figuras, ¿no? Ya lo tengo claramente encuadrada. La voy a marcar un poquito más para que lo puedan observar. Y a partir de ahí, listo. Ahí está el encuadre, ¿no? De las figuras. Y podía seguir de repente para poder empalmar el tema de la mesa, pero por ahora no. La mesa la voy a dejar al final, ¿no? Las líneas de la mesa y las formas. Ya. Ahora voy a empezar con el más fácil, creo, que es el triángulo. Ya. Voy a ubicar el triángulo. Ahí tengo la punta. Voy a acercarme un poco con la cámara, ¿no? Para que vean los detalles de qué exactamente estoy haciendo. Ahí está. Y el triángulo voy a marcar directamente un punto, así de manera, sin reglas, sin nada. Bueno, la idea es practicar mucho, ¿no? Sin reglas, sin nada, con mucha paciencia, moviendo el codo, moviendo el hombro. Recuerden lo importante es, y ahora voy a abrir la toma, ya, es que ustedes lo tengan esto rígido, el codo, no rígidos, la muñeca, nada más apoyándose en la mesa, y prácticamente el codo y el hombro hacen el trabajo, ¿no? La muñeca no hace esto. La muñeca para las líneas rectas no se mueve. No, la muñeca no se mueve. El brazo debería estar correctamente. Ya, listo. Voy a acercarme para seguir viendo las formas. Entonces, por otro lado también. Ubico primero la distancia. Ok, listo. Y como si fuese... Uy, un poquito me incliné. Como si fuese una... Ahí está. Ahí está, listo. Ahí está mi triángulo, pero todavía me faltan algunas partes, que es la parte inferior. Listo, ya estoy ubicando la primera parte, dejo ahí un rato, me voy a la circunferencia ahora, ¿ya? Todavía no he avanzado esto, me voy a la circunferencia. Ya, les había indicado en clase que para hacer una circunferencia, ahí está el mapa de cómo debería mostrarse, ¿no?
cómo debería hacerse una circunferencia, que es un cuadrado perfecto, ¿no? Y la idea es también hacer esas aristas, ¿no? Para poder empalmarlo, encuadrarlo correctamente, ¿no? Lo voy a marcar correctamente esas aristas. Me voy a mover en mi espacio. Como les digo, estoy en un espacio bastante incómodo, pero ya voy a plantearlo todo para poder tener unos buenos manuales de trabajo. Voy a poner mi cámara de registro colgado. Todo un tema interesante. Ya, ahí está. También mi muñeca no se mueve. La muñeca no se mueve. Lo que se mueve es el codo o el hombro. Son como unos pivotes, son como unos engranajes, ¿no? Ahí está. Ahí está mi triángulo, mi cuadrado, mi circunferencia. Ahí está. Y luego les había indicado que, por ejemplo, este punto, este punto, este punto y este punto van a ser los bordes. Pero de esta esquina hasta el centro voy a calcular un aproximado de un tercio. Un tercio acá también, un tercio por acá también y un tercio. Donde prácticamente estos de acá tengan una coincidencia perfecta. Tengan una coincidencia perfecta y que nuestro cubo, nuestra circunferencia salga completamente perfecta. Entonces es como un cubo dentro de otro cubo. Pero solamente es una guía, ¿no? No se dejen llevar simplemente porque todo debería ser mecánico, ¿no? Es una guía de referencia. Nosotros tenemos que observar cómo la circunferencia se va formando a través de estas guías referenciales. ¿No? Sí, puede ser que pueda girar el cuaderno, pero en este caso no lo voy a girar para que lo tengas en cuenta. Lo interesante que puede ser simplemente ubicando los puntos correctos, ¿no? Hacer una circunferencia ideal, correcta, aceptable, ¿no? Voy a moverme en todos los ángulos que me competen. Ahí está. Good. Good. Ahí está. Listo. Quizás por un lado está panzoncito, lo vas arreglando, vas observando y ya tenemos la circunferencia, en este caso, lista. De repente por este lado un poquito menos. Y listo. Ojo que la idea es usar el lápiz 2B, ¿no? Yo estoy utilizando un lápiz 3B porque necesito que ustedes observen el ejercicio. Ya, siguiente punto. Vamos con ya tenemos la circunferencia, ya tenemos las formas. Puedo utilizar un borrador para quitar algunas manchas, pero por ahora no lo voy a hacer. Prefiero simplemente ahora que vean ustedes todo el detalle. La idea del trabajo es hacerlo transparente, todas las formas, ¿no? La idea es hacerlo transparente. A ver, entonces a partir de acá, para poder hacer el hexaedro que se encuentra en este lado, ya, primero voy a completar la parte del triángulo, ¿ya? Hay una parte diagonal del triángulo para formar, si ustedes observan la figura, para formar, en este caso, la parte plana triangular, ¿no? Entonces, desde la punta, yo primero voy a ubicar qué distancia se encontraría, ¿no? ¿A qué distancia se encontrará aproximadamente? Bueno, puedo hacer mis medidas de decir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con respecto al lado, 6, 7, 8 lados. O también podría yo calcular la mínima distancia o empezar con el más grande, ¿no? Como ya tengo el punto central, yo voy a decir del punto central con respecto a esta distancia, en la otra distancia se marca un aproximado de, en este caso, es más, lo voy a reducir un poquito más porque siento de que esto podría ser más cortito. Aproximadamente de esta de acá podría estar el punto de distancia de mi figura. Ahí está, la diagonal. Y este va a llegar a la punta. Exactamente, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, he corregido ligeramente.
Ahí está. Y voy a pasarme de la línea del triángulo, voy a pasarme porque la figura requiere una especie de diagonal, que la voy a armar justo ahora. Ahí está la línea diagonal. Voy a acercar un poquito más para que se den cuenta. Ahí está la línea diagonal. Luego me voy a acercar, ¿no?, a la parte del medio, ¿no? Pero el medio no es recto, ojo, ¿eh? Si se dan cuenta, tiene una ligera inclinación, un ángulo pequeño que tienen que ustedes observar cómo se está moviendo y a dónde exactamente termina, ¿no? De la punta también hay una ligera diagonal y ahí estamos formando lo que vendría este lado plano. Y ahí ya estoy marcando. Entonces, paso una pasada suavecita. Paso una más y ya tengo marcado un cuadro correctamente. Voy a repetir, ¿ya? Para poder ubicar el ángulo de este lado, ¿ya?, necesito ver primero la distancia. Ya no la puedo calcular todavía con respecto a esto. Sí, este punto de acá coincide justo con la punta del hexaedro, ¿no? Y esta punta del hexaedro con respecto a la altura corresponde a la circunferencia. Entonces, justo ahí estaría mi ángulo. Y con respecto a el ángulo que se encuentra en este lado, ¿ya? Si se dan cuenta, no está exactamente en la esquina del triángulo, de la pirámide, perdón, sino se encuentra ligeramente más a la izquierda, ¿no? Más o menos a esta altura estaría, ¿no? Pero ahora con respecto a la altura, ¿qué se encontraría? Ahí tenemos que también buscar una medida más o menos similar o exacta, ¿no? Yo podría indicar que es más o menos la misma repetición de esta altura, ¿no? Podría ser aproximadamente, ¿ya? Entonces yo podría tener a esta distancia la parte de la punta del hexaedro, ¿no? Y voy a hacer en este caso la diagonal. Y ya tengo ya mi punta diagonal, ¿no? Ahora, esta punta diagonal del hexaedro con respecto a su propia diagonal, ¿ya?, lo puedo tener justo, si se dan cuenta, si observan, si son detallistas, no está en la mitad de todo esto, sino ligeramente menos, ¿no? Menos de la mitad, pegado hacia la derecha. Ya tengo este lado superior. Voy a formar el hexaedro, ya. Voy a formar el hexaedro. ¿Qué ángulo tendrá este? ¿Qué ángulo tendrá este? Y puedo seguir midiendo, ¿eh? Puedo seguir midiendo qué ángulo tendrá, en este caso, el hexaedro de la parte inferior. Voy a empezar con la parte inferior. Ustedes tienen que ver que cuando ven las figuras también tienen que calcular un ángulo aproximado, ¿no? Si el ángulo aproximado se encuentra más plano, más llano, más agudo, más obtuso, matemática, joven, ya. Ustedes tienen que ver si es más agudo, ¿no?, o si es más abierto. Tienen que calcular, ¿no? Esa es la mirada. Tienen que ver, imaginar que existe una línea recta en el borde, el lado lateral, frontal a ustedes, y que en base a ese lado horizontal, ustedes pueden inclinar la altura, en este caso, de la figura. Yo creo que está aproximadamente a esta altura. ¿Ya? A esta altura. Ahí lo tienen. Sí. Y si ustedes son más observadores todavía, ¿no?, esa figura de abajo tiene similar, ¿no?, similar ángulo al de arriba, solo que por perspectiva, esto de acá no está exactamente igual, sino ligeramente movido. Pero es por perspectiva, chicos. O sea, es la perspectiva hace que, como cuando ustedes van a un tren, ven el tren de lejos que se va deformando. Esa es la idea. La figura se está yendo hacia el fondo, en ángulo, está deformándose, ¿no? Más lejano, más pequeño, más cercano, más grande hacia tus ojos, ¿no? ¿Y dónde voy a limitar este ángulo? Nos observamos nuevamente. Voy a acercarme acá. Ahí está. Observamos nuevamente el borde del triángulo que estamos acá. Ya, el borde del triángulo, ¿no? Observamos que esta parte plana tiene una distancia lejana.
¿A qué distancia? Y voy a empezar a medir primero el lado izquierdo. Ya, el lado izquierdo de qué distancia con respecto al papel, ¿no? Entonces yo hago una medida, primero ubico la medida, qué distancia estará, con qué voy a compararlo, con qué puedo compararlo. Esta punta estaba alineada al centro de la circunferencia, esta punta estaba alineada un pasito más abajo que el Q, que estaba un pasito más a la izquierda, que esta diagonal era similar a esta, pero por perspectiva, este ángulo era de este, y si lo comparo, el ángulo de acá es ligeramente más hacia el otro lado, y a partir de acá voy a colocar esta parte del plano del dibujo, y voy a indicar, por ejemplo, que después en esta punta no está exactamente este plano, ¿no? Sino está ligeramente más abajo, ¿no? Y ambos deberían estar, estos dos, este de acá y ese de acá, perpendiculares, paralelos, ¿no? Paralelos. Y ahorita les voy a explicar algo importante, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿No? Y la distancia de acá con respecto a todos los demás elementos también podríamos ubicarlo, ¿no? Ya habíamos ubicado este punto. La pregunta es saber si este punto, para poder formar este rombo, ¿dónde estaría ubicado? Y entonces acá tenemos que plantear lo siguiente. Yo tengo esta línea superior, voy a sacar un poquito más de la cámara y voy a mover un poco mi dibujo. ¿Ya? Yo tengo esta línea superior que es paralelo ligeramente por un ángulo a esto de acá, y esto de acá también debería estar paralelo. Si yo coloco el punto por acá, me doy cuenta que no está paralelo. Si yo coloco el punto por acá, me doy cuenta que no está paralelo. Entonces tendría que haber entre este y este un paralelo. Entonces ahí ubico, ¿no? ¿Dónde estaría el punto para poder conectarlo, ¿no? Y ahí exactamente está el punto que necesitamos para completar la forma. Yo sé que estas cosas son sencillas porque son geométricos, pero cuando es algo orgánico es muy similar, pero ya estamos hablando de curvas y formas y planos. Ya, listo. Entonces, ahora, con respecto a esta parte del lado de la figura, ya, yo les había indicado que hay algo importante, ¿no? ¿Cómo yo sé que este es paralelo a este? ¿Y cómo yo sé que este es paralelo a esto? Yo les había indicado que tenemos que pensar que las figuras son transparentes, como si fuese una radiografía. Primero hay que ubicar la parte inferior, ¿no? La parte inferior. Pero si yo me estoy dando cuenta, esta parte superior, ¿no?, traspasa de manera transparente toda la figura, ¿no? Transparente toda la figura hasta llegar a una esquina, que es la esquina posterior del objeto. ¿Bien? Y si yo traspaso también esto como si fuese una transparencia, también logro llegar hasta el centro del cristal, vamos a hacerlo así, y voy a indicar de que este paralelo también se repita por acá. Pero un poquito más allá. Se repita por acá. Y ya estoy ubicando la parte superior de este hexaedro, ¿no? Ahora, este paralelo debe estar coincidiendo con este paralelo y coincidiendo con este paralelo. Ahora, el ángulo que se encuentra de acá con respecto a la figura también tenemos que calcularlo, ¿no? Y si yo soy observador y veo entre este punto y este punto, el punto del centro y el final de la base, ahí está. De este punto y este punto, aproximadamente la mitad se encuentra el ángulo que queremos. Y aproximadamente se encuentra un poco más arriba de este punto. Más arriba, es decir, a esta altura. Entonces, si son más observadores, se van a dar cuenta que esto es paralelo a esto y también es paralelo a este de acá. Entonces tenemos el paralelo de la forma. Voy a repetirlo acercándome en los detalles.
Este lado paralelo es paralelo a este y es paralelo también a este. Los tres son paralelos. Ahora yo tengo que terminar porque mi objetivo es hacerlo transparente, ¿no? Este de acá tiene que estar paralelo a la punta que se encuentra acá, ¿no? Para poder formar el hexaedro transparente. Y esto de acá tiene que también tener la misma idea con respecto a la punta transparente, ¿no? Y ya tengo mi hexaedro. Luego voy a continuar para formar este de acá que me parece el más interesante. Uno de los puntos, porque ese es parte del ejercicio que necesitamos entregar, ya, uno de los puntos, ¿no? Ya tenemos punto número 1, luego el del fondo también, pero me doy cuenta de que también tenemos transparencias de fondo, ¿no? Yo sé que se van a marear, pero lo que necesito es que ustedes piensen que estamos trabajando formas tridimensionales, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera partiendo esta figura estaría partida por este lado. Y de manera transparente, esta figura estaría también tendida a su lado por acá, ¿no? Tendría paralelo por acá, ajá, y ya estoy formando la parte interior que no lo tenía hace rato. Y ya mapeé la parte interior del fondo de este hexaedro. ¿Se dan cuenta? Repitiendo este lado, pero al fondo. Ahora, hasta ahí sería, ¿no? Solamente el encaje, ¿no? De la figura, que me parece que hemos logrado el objetivo, ¿no? Encajarlo, ¿no? Y ahora el trabajo es hacerlo más, como les había repetido, como si fuese una figura transparente, ¿no? ¿Y cómo yo haría una figura transparente? Pensando en el tema del valor, del valorado. El valorado lineal tiene que ver con el peso de la línea con respecto al dibujo. Es decir, cómo yo me doy cuenta de que esta figura, esta parte de acá está presente en primer plano y cómo esta parte de acá está lejano, ¿no? O cómo las partes interiores están más lejanas con el peso de la línea, ¿no? Y voy a hacer primero el ejemplo. Primero voy a dibujar, voy a marcar ya correctamente, voy a limpiar un poquito. Voy a pausar la grabación y se va a dar cuenta de algunas limpiezas antes de continuar. Ya se ha limpiado con bastante detalle. Todavía puede limpiarse un poco más, ya, pero para efectos de la práctica, ¿no? Ya se puede observar toda la figura. Es un borrador moldeable que puede ayudarnos a de repente llegar a ciertos lugares con más difícil acceso, o de repente aplanar y como si fuese nuestro propio dedo podemos retirar. Recomiendo también tener una especie de brochita con el fin de poder limpiar más rápido y no sacudirlo con nuestra propia mano las cosas, porque con nuestra propia mano posiblemente lo podemos ensuciar más. Entonces tengan presente que esto llega a detalles muy específicos. Miren, yo le hago una punta y llego, por ejemplo, a algunos lugares que considero no voy a entrar un borrador duro, ¿no? También puedo utilizar un borrador duro, pero en este caso el borrador duro tiene que estar limpio, y para poder borrar en ciertas puntas, ¿no? Lo puedes cortar también. Quiero cortar una parte del borrador. Voy a cortar acá con el fin de hacerlo mucho más puntiagudo, ¿no? De repente para llegar a accesos más exactos. Tengan cuidado, chicos, con la manipulación de las cuchillas o cutters. El objetivo siempre es que ustedes tengan 100% de seguridad, ¿no? Siempre el dedo nunca debe estar ahí,
El dedo siempre tiene que estar afuera, no, nunca debe estar traspasando. Yo le estoy haciendo una especie de punta o de parte plana. Ya, a ver esta. Con el fin de poder llegar a los lugares más recónditos, ¿no? Y voy a también de repente cruzar por acá. Y voy a acercarme con la cámara para que vean el detalle, ¿no? Miren, yo le agarro esta punta y con esta punta de repente llego a los lugares más esquinados, ¿no? Borro con más detalles, ¿no? Siempre me olvido, siempre con tu esto, ¿no? Entonces sigo con la punta, limpio las zonas más detallosas, los costados que a veces no llegan, ¿no? Ahí está. Me acerco a las zonas más esquinadas y así podemos trabajar mucho mejor, un trabajo más pulcro, más limpio, más ordenado, ¿no? Con el fin de entregar un buen proyecto, ¿no? Yo lo estoy dejando con ligeras marcas. La idea es que ustedes lo hagan un poquito más limpio, ¿no? El objetivo acá es que sea bastante pulcro. Ahora, yo les había indicado que el objetivo también es que sean como transparentes, ¿no? Vamos a empezar de repente con la parte del triángulo, ¿ya? Con la parte del triángulo que yo considero que es bastante fácil, ¿no? Primero dense cuenta que tiene un plano, 2 planos, 3 planos, ¿ya? Y esos planos tienen que repetirse pero por atrás. Entonces voy a imaginar cómo sería la base. Ustedes piensen, acá al costado voy a colocar la figura de cómo se vería la base, ¿no? Que tiene 6 lados. Entonces de fondo también yo debería tener 6 lados, ¿no? Entonces yo considero que esto de acá también se va a repetir al otro lado, solo que de manera minúscula, ¿no? Este lado plano, debería haber otro lado plano al fondo, ¿no? Debería existir otro lado plano al fondo y este lado diagonal debería estar en este lado, ¿no? Y mágicamente aparece prácticamente al espejo repitiendo los lados. Y desde la punta, voy a trazar un poquito. Desde la punta jalo lo que corresponde a este punto y a este punto, ¿no? Y no lo marco con tanta fuerza, chicos, ¿ah? El objetivo no es... la línea tiene que indicarnos que el dibujo está en segundo plano. Cuando la línea está suave, es porque está en segundo plano, lejano, ¿no? Cuando la línea es dura, es cuando el objeto está adelante. Y ahorita vamos a ver ese pequeño efecto que les voy a contar. Ya, ahí están los 6 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no? Ahora quiero darle un efecto de que está hacia adelante, ¿no? Un efecto que está hacia adelante. Entonces, yo voy a marcar un poquito más de oscuridad, con más contraste, la parte que yo considero que debería sobresaltar e indicarme que está adelante, como si fuese un vidrio, ¿no? Toda esta cara, no hasta arriba, pero ligeramente hacia la parte de abajo. Imagínate que el sol está llegando por acá, que el sol está llegando a la parte superior, está iluminando todo esto, pero nosotros lo que vemos con más detalle es, por ejemplo, la punta de esta esquina, ¿no? Todo este lado. Y ya, mira, pareciera que estuviera adelante y lo de atrás está lejano, ¿no? Hay una base ahí artística de decir qué cosa es esta en primer plano, qué cosa está en segundo plano, ¿no? Y ustedes tienen que verlo y observarlo y decir, sí, tiene razón, ¿eh? Y de repente estos lados, y le quitamos un poquito más de fuerza a las líneas de fondo. El peso del fondo, del peso de la línea,
debería ser menor, ¿no? Pero el peso de la línea que se encuentra delante sí tiene mayor fuerza, ¿no? Y tenemos que nosotros calcular qué es lo que estamos presentando. Ya, con eso yo ya tengo ya el cubo, el triángulo listo, ¿no? Ahora vamos con esta figura, que es el lado izquierdo del hexaedro. Ya, entonces también marco, recuerden que es una figura transparente, entonces su transparencia tiene que llegar hasta el fondo, ¿no? Una línea recta hasta el fondo para darme cuenta de que va a estar alineada con respecto a este lado, pero en el fondo. Y también esta otra línea la extiendo como que se está encontrando. Y justo o coincidencia se va a encontrar con este borde, recuerden. Entonces ahí es donde se han encontrado ambos, ¿no? Y ahí está la línea diagonal. Esta de acá, paralela, la voy a indicar por acá. Y ahí la tengo intersectada, mezclada por debajo del cubo, ¿no? Del triángulo. Sería en este caso de la pirámide. Ya. Luego marco acá, marco acá, marco acá también. ¿No? Y ahora nos falta la parte interior, ¿no? La parte interior, ¿no? La parte interior, esta punta vienen con respecto a darle este lado de la cara de la parte externa hacia afuera, ¿no? Recuerden que está paralelo. Al estar paralelo, ahí estamos formando la línea. ¿Sí? Luego ya tenemos este lado de la cara también estaría por acá, suavecito. ¿No? Paralelo acá, paralelo también acá, ¿no? Paralelo también acá, ok, ya. Esta punta de acá tiene que estar paralelo a esto, ok, sí, está paralelo. Y está paralelo, mira, se forma una especie de cuadrado como si hubiera cortado una torta, pero es que ahí se dan cuenta la coincidencia, ¿no? La coincidencia de si el dibujo está correcto o no. Esto de acá con respecto a esto de acá con respecto a esto. Pero primero vamos a la parte de la base. La base. ¿Sí? Voy a ver un poquito más. Esto, la base paralela a esta otra base. Ahí está. Paralela a esta otra base. ¿No? Luego, esta punta paralela a la punta que ya habíamos coincidido acá. Ahí está, ya lo tenemos. Y luego esta punta coincidente con esta diagonal, ¿no? Ahí está, con esta diagonal. Lo estoy extendiendo un poquito más porque la idea es que se vea correctamente, ¿no? Ahí está. Listo. Ahí tengo mi figura tridimensional. Hago sus X, como se ve en la parte de delante. No, voy a inclinar ligeramente porque mi brazo está bastante lejano. Y ya tengo toda la parte posterior, ¿no? Ahora, para poder resaltar como está en la parte superior, también indico que toda esta parte está en primer plano y lo del fondo estaría, y lo demás al fondo tiene tres planos, o sea, son tres líneas diferentes. Una, la línea que se encuentra acá en primer plano, ¿no? O una que se encuentra en primer plano. Y que se va desapareciendo hasta el segundo plano. Miren cómo se va. Primer plano, segundo plano. Esta parte no es que toda esta línea esté en primer plano, solamente una punta, ¿no? Como esta especie de Y, ¿no? Esta punta llega justo a la parte del cilindro, ¿no? Del cilindro. Acá también un poquito nada más. ¿Sabes? Esta parte de la punta, ¿no? ¿Y qué más? Eso no olvidar que estas líneas son de adelante, de la figura adelante, de esta cara, ¿no? Las del fondo deberían ser menos intensas, ¿no? Esto debería tener también su ligera intensidad, no tanto como esta. Esta es más fuerte que esta de acá, ¿no? Ya. Y ahí se dan cuenta qué peso tiene el más importante. Me doy cuenta que es este de acá, esto de acá, ¿no? Y tiene mayor intensidad, ¿no? Estas líneas simplemente acompañan.
¿no? Acompañan, pero lo del fondo no debería tener tanta importancia. Y por ese motivo le bajo un poquito la intensidad, ¿no? Le bajo un poquito la intensidad, ¿no? A lo que corresponde al fondo de mi silueta, ¿no? De mis aristas, de mis esquinas, y mágicamente tenemos el efecto como si fuese vidrioso, ¿no? Vidrioso, vidriante, no sé, otras palabras que inventamos a partir de eso, ¿no? Miren, se dan cuenta, ¿no? Ahí tenemos. De repente siento que eso está muy corto, vamos a presionar un poquito más presionamos. Ya pueden utilizar el lápiz 3B o el 4B, ojo, cuando empiecen a marcar esto, no solamente se queden con el 2B, o pueden marcar el 4B, también pueden utilizar, o el 3B, ¿ya? Entonces, para darle un poquito más de contraste, más fuerza a su lápiz, a su trazo. A veces con el 2B es suficiente, ¿no? Ya, ahora me voy a la circunferencia. En la circunferencia yo ya tengo esta figura, pero la idea de la circunferencia es que sea una especie de óvalo. Como que todos sus ángulos tienen, valga la redundancia, están rodeando como si fuesen aros, ¿no? Aros de la misma circunferencia, de la propia circunferencia. O de la esfera, mejor dicho. Entonces, para poder entender la transparencia de esa esfera, ya, también tenemos que imaginar que existen dentro de ella óvalos, ¿no? Y primero tenemos el eje central, el eje en forma de cruz, ¿no? Y a partir de eso se van a disparar óvalos, ¿no? Óvalos, ¿no? En primer óvalo vamos a tener primero instancia de que esta línea tiene que tener más fuerza, muy fuerza, similar a este. Los dos tienen, porque están casi en la misma distancia. Es decir, estos dos están ahorita en el mismo plano. Pero como está adelante, va a tener más detalle y menos detalle, ¿no? Según el concepto. Pero en este caso los dos están en el mismo plano. Por eso estas dos líneas tienen la misma fortaleza, vamos a decirlo así, ¿no? La misma fortaleza, ¿ya? Así lo voy a indicar, ¿no? Una vez que tengo esta marca, yo voy a indicar lo siguiente. También voy a indicar las diagonales, ¿ya? La diagonal por acá, que habíamos marcado anteriormente, ¿no? La diagonal por acá. Y también la diagonal hacia el otro lado. ¿Qué voy a hacer acá? El primer óvalo. Uy, disculpen, la cámara se... El primer óvalo. El primer óvalo va a ser más o menos la mitad de cada lado lateral, ¿no? Y el óvalo se va a formar de esta manera, ¿no? Ahí está. Un lado y el otro lado también. Ahí está. ¿No? Y ahora lo hacemos de modo horizontal. Igual, de acá a acá a la mitad, de acá a acá a la mitad, y hacemos de un lado y de otro. Listo. También podría hacerse en un modo diagonal, ¿no? En este lado, como si fuese un átomo, ¿no? En este caso, acá coincidimos con ¿no? Pero también podríamos coincidir con este de acá, ¿no? Vamos a hacerlo con este de acá, ¿no? De acá a acá, en la diagonal, ojo, nada más, formaríamos esta especie de átomo, vamos a decirlo así, ¿ya? Esta especie de átomo. Un poquito más por la mitad.
Ojo que nunca termino acá en punta, siempre curvo, nunca incurvo, por si acaso. Ya. Listo. Y acá también. Y tac, ¿no? Ya está. Todos coinciden como es una especie de circunferencia en todos los ángulos. ¿Y para qué me sirve esto? Luego vamos a hacer, cuando hagamos este sombreado, se van a dar cuenta lo importante que es hacer esta parte del oval, ¿no? Como por ejemplo, yo indicar de que mi circunferencia en su lado de curvo se encuentra así, ¿no? Se siente la curva de la circunferencia. ¿Se dan cuenta? Se siente la curva de circunferencia y por ese motivo estoy marcando con mayor intensidad, ¿no? Con mayor intensidad este elemento. En mayor intensidad. Ya. Finalmente, voy a cerrar con la parte de la mesa de trabajo. Ya, la mesita donde va a estar colocada. Hasta ahí ya está, miren. Miren el efecto, ¿no? De repente podría tener esto un poquito más de fuerza, ¿no? Un poquito más de fuerza. Este también un poquito más. Lo de atrás también marcas un poquito. Pero ligeramente. Ahí está. Pues mira, finalmente nos faltaría la mesa. Y la mesa tiene también su propio ángulo. Si ustedes se dan cuenta, aproximadamente a esta altura se encuentra la mesa, ¿no? Se encuentra la mesa cruzando más o menos el firmamento, el horizonte así. Va a llegar hasta casi a esta altura, ¿ya? Lo voy a dibujar rápidamente, ¿ya? ¿No? Y luego por acá aparece, ojo que este es mi límite, por acá yo he marcado. Luego de acá aparece hasta el centro, menos del centro. Voy a marcar un poquito más la circunferencia para que no se pierda. Porque también si la circunferencia se pierde va a indicar de que está desapareciendo, ¿no? Sería lo correcto, ¿no? Y por acá también estaría la mesa. Pero la mesa también tiene su propio diagonal, ¿no? Esta diagonal llega hasta por acá. Y luego se va a conectar a esta diagonal, ¿no? Ahí está. Justo por acá, por acá. Ahí está. Y esta de acá se conecta paralela. Ahí. Listo. Ya. Con esto concluiríamos el trabajo de lineal. Aunque faltaría agregarle, por ejemplo, la sombra, ¿no? La sombra por acá. La sombra por acá y la sombra básica. La línea de sombra, ojo, no estoy diciendo que sombreen, sino la línea de sombra del lado del piso. La línea de sombra del lado del piso y de repente la línea de sombra de este triángulo o del cono. Con más detalle ya tenemos el trabajo finalizado como habíamos pedido para el trabajo. El objetivo es que ustedes lo hagan así ahora con el otro bodegón que dejé pendiente. Y acá es el trabajo que necesitamos. Muchísimas gracias.